Saludos, amigos y amigas. Qué alegría estar con ustedes. Para Monseñor Freddy Bretón, arzobispo metropolitano de Santiago, y un servidor, Virgilio Apolinar Ramos, es darle gracias a Dios que estamos aquí en comunicación y vida. Tantas personas que, donde quiera que vengan a Monseñor o a un servidor, nos preguntan por el programa. Usted se quedó callado y no dijo, cuando yo dije, Monseñor Freddy Bretón, usted tiene que decir Virgilio Apolinar Ramos. ¿Cómo le encanta? Y yo decía, ¿cómo era? Virgilio Apolinar Ramos, sí, y Arias. Exacto. Y no sé qué más. Sí, Nicolás le faltó. Comunicador metropolitano. Y más allá. Sí. Pues mira, le gustaba. No, está bien, está bien. Pues agradecemos al Señor que nos da la oportunidad de compartir nuevamente con tantas personas pendientes de nosotros, del programa, como seguía pasándose, y si nos encontraban, lo que tú decías, Polo, pendiente de este programa, pues gracias a Dios, aquí estamos para compartir también algunas cositas interesantes. No sé si Polo... Usted oía Tres Patines, ¿verdad? Un poco, sí, pero no... Aquí, como el primer día, No, pero eso... ¿No era así? No, Tres Patines. Pero no, eso era... Nananina. Usted tiene que acostumbrarse, ya yo estoy borrando. Yo creo que la pandemia ha afectado a alguna gente. Bueno, pues, pero estoy olvidando. Bien, señores. Considérenme. En este saludo queremos incluir a todas esas personas fieles, tan fieles, que han seguido con nosotros, con pandemia, sin pandemia. Es muy buena cosa poder contar con personas como ustedes. Y entonces vamos a ver, según el Señor nos conceda, compartir algunas cosas. Nos tocaría ahora saludar a una persona, pero lo damos para después. Yo tengo una lista. Sí, ¿Usted quiere comenzar con la palabra? Vamos con la palabra. Pues espérese. Me concentro. Ni de eso se acordaba, Polo. Me concentro porque entramos a la palabra. Ni de eso se acordaba, Polo, ya. Del timbre. Sí. Bien, señores, pues en la palabra que tantas personas valoran, porque de las cosas que más mencionan, la palabra y la palabrita. Y la palabrita. Sí. Hoy le vamos a dar un poco de vacaciones a las palabritas y nos vamos a concentrar en la palabra. Y ahora quiero que nos fijemos en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 9, a partir del verso 28 hasta el 36, que es el relato de la transfiguración del Señor, porque lo hemos escuchado en estos días. Y yo quiero que compartamos de nuevo, porque se supone que hemos oído este relato o lo hemos leído directamente muchas veces, pero la palabra de Dios es inagotable, siempre nos sorprende con sus enseñanzas, porque es luz en nuestro camino. Entonces, lo primero es ubicarnos nosotros, porque ahora se proclama una palabra de acuerdo al tiempo litúrgico que se está viviendo, que es la cuaresma. La cuaresma. Entonces surge la pregunta, una escena tan bonita, gloria, es la gloria del Señor manifestándose. Eso es la transfiguración. Entonces que alguna gente se pregunta, ¿y por qué la iglesia en cuaresma mete la transfiguración del Señor? Si es resplandor, maravilla. Entonces la cuaresma no es tan maravillosa en ese sentido, humanamente hablando. Es de padecimiento. Incluso se acompaña con cosas que no son muy placenteras, como es ayunar, sacrificarse, recoger algo de lo que usted tiene para compartir con el prójimo. Hay gente a la que le cuesta, a uno más que otro,
les cuesta desprenderse de algo para ir en auxilio de los demás. Yo quiero referirme en algún momento al precioso mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma del 2022. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Entonces digo, ¿por qué en la Cuaresma que prima, y eso que se ha suavizado, porque antes ¿cómo era el sacrificio? Echarse ceniza por la cabeza, vestirse de saco y de tela burda y sentarse en el suelo, hasta los reyes. Lo vemos muy bien, por ejemplo, en el libro de Jonás, cuando le anunciaron que iba a ser destruida Nínive, entonces penitencia. Entonces ahí tienen. ¿Por qué? En un tiempo así, marcado por la austeridad, el sacrificio, la penitencia, ayuno, etcétera, la Iglesia inserta en la proclamación de la palabra el texto de la transfiguración del Señor. Hay que decir que este relato aparece en los 3 evangelios sinópticos solamente. Y alguna gente se pregunta, ¿y San Juan, el teólogo, el de la profundidad y la densidad en la exposición del misterio de Dios, ¿por qué no lo trata? ¿Por qué no lo trata? Solamente está en Mateo, Marcos y Lucas, los 3 evangelios llamados sinópticos. Solo ellos traen este relato de la transfiguración del Señor. ¿Habrá razones por lo de San Juan? No lo creyó necesario porque él tiene grandes textos dedicados a la gloria de Dios. Incluso entendiendo la gloria de Dios, no como manifestaciones así, pasajeras. Donde San Juan ve la gloria de Dios manifestándose es en la pasión y muerte del Señor. Paradójicamente, como una teofanía, una revelación de Dios en la pasión y muerte del Señor. Entonces, él tiene todas esos textos, e incluso largos, dedicados a la relación del Hijo con el Padre y la gloria de Dios manifestándose, y sin embargo los 3 sinópticos sí nos traen, como dijimos, el relato de la transfiguración del Señor. Entonces, bien, cada evangelista tiene su particularidad y es interesante mirar las noticas de diferencia que tienen, pero no estamos aquí para compararlos los 3, sino para mirar este que es el de San Lucas, como dijimos, en el capítulo 9 a partir del verso 28. Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a lo alto de una montaña. Así comienza. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, Santiago y Juan a lo alto de una montaña para orar. Para orar. Pedro, Santiago y Juan. Polo, esto da para mucho. Ven, que te voy a cuestionar. Ven, sí, espérate. Sí, vamos a ver. No comience. Se acabó la tregua. No comience. Se acabó la tregua. Sí. ¿No será que Cristo tenía favoritismo y está privilegiando a estos 3? ¿Y los otros? Y Mateo, y Bernabé, y todos los otros. ¿No estará cometiendo una injusticia con estos 3 que aparecen con frecuencia cerca del Señor? ¿Qué dirías tú? Yo diría 2 cosas. Una, le tocaría a ellos luego explicarle, dar testimonio de esa experiencia que han vivido. Esa es mi primera idea. Y la otra es, para mí, la oración, que es fundamental, como una enseñanza de retirarse a la oración. Bueno, entonces quizás lo que tú dices viene en la línea de que con una multitud es más difícil concentrarse a orar que un grupito pequeño reducido, como de 3. Pero yo te digo, y no está privilegiando el Señor a esos 3 y los otros.
No se equivocaría el Señor ahí. No, ¿Eh? no. Te hago esa pregunta a ti, porque hay gente que tiene esa inquietud, podría tener esa inquietud, porque vivimos recomendando a los padres de familia que no privilegien a unos hijos por encima de otros, Por el daño que le porque pueden se hacer. acomplejan. Sí. Y de hecho hay hijos acomplejados. Que lo llevan para siempre. Para siempre, señores, pero incluso con boberías casi irracionales, que a uno le decían el prietico o no sé qué, Sí, sí. y se acomplejó porque en su casa le decían así. Y no lo superan. Bien, pero yo te preguntaba, entonces diríamos, es parte normal de la relación humana. Esto es parte normal de la relación humana. Porque tú tienes amigos, Sí, Polo. sí. Sí, pero aunque tú prives en político candidateándose, amigo de todo el mundo, Sí. Y uno tiene el corazón más amplio que otro, y ese es el caso de Polo. Yo una vez lo comparé a Polo con el padre Villini, le decía yo, todo bondad. Pero aún así, Polo, tú no puedes ser amigo igual de uno que de otro. Nadie puede ser amigo idénticamente de todos sus amigos. Nadie. Porque hay un amigo de un abrazo, un saludo cariñoso, seguir por ahí, una palabra, pero hay amigos de confidencia. Yo les cuento brevemente algo. Mi hermano y padre Tino, cuando murió Mariano Genao, que era del movimiento de Cursillo de Cristiandad de la parroquia Santa Ana en Nivaje, Santiago, me cuenta Inocencia, su esposa, lo que él sintió a su amigo Mariano, que quizás no lo había sentido con otros amigos buenos como él. Y cuando lo enterraron en Baitoa, Inocencia me cuenta lo que significó para Tino eso. La despedida de ese amigo. Es lo que te estoy diciendo. Cristo quería a todo el mundo, hasta los leprosos, despreciados por la gente, aislados en cementerios y en montes por allá, fuera de la población. Entonces, pero no trataba igual a todos los apóstoles. A estos tres los llevaba a una mayor intimidad. Entonces, ahí digo, se está reflejando la condición humana del Señor. Era humano, y eso no es un defecto, sino que usted se siente mejor con uno que con otro. Y eso es enteramente natural. Y no desprecia, y para otra cosa quizás privilegia a otra persona. Pero sí, en esta parte de la confianza, entonces ahí, eso es a propósito de que alguien podría decir, ¿y por qué estos tres? Entonces está discriminando a los demás. No. No, Cristo se está mostrando humano. Y el ser humano no se relaciona igual con todo el mundo. No puede ser así. Tiene que haber esa diversidad. Y entonces Cristo también como humano lo expresa aquí. Ahora, tú mencionaste lo de orar. Cristo acostumbraba mucho, y así consta en los santos evangelios, que a veces se iba hasta solo, dice, y se fue solo y pasó la noche en oración, dice en algunos lugares. Entonces, no es nada extraño que ahora, con estos tres, vaya a orar. Ahora, ¿cuál es el resultado de la oración? Aquí lo vemos. Esto no es tan largo, pero oiga, tiene para uno aplicar, porque mire, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. La oración hace un efecto. No se supone que siempre tenga que ser así, porque si Polo y yo rezamos, que no somos rubios, no nos vamos a poner resplandecientes como un rubio. Sí, pero tiene que expresarse el fruto de la oración en algo. Polo
si no es en resplandor, ¿cómo se podría manifestar el fruto de la oración en el que ora? En nuestra forma de actuar. Y vea que la memoria mía parece que no está tan mal, porque yo recuerdo que usted contó que yendo a Tamboril, a la parroquia de Tamboril, sin usted identificarse, que era nada, y una persona, una catequista en Tamboril, le dijo a usted como que se nota algo distinto, que usted, ¿qué es usted? Jesús, pues yo sí, perdóname, que yo creí que tú estabas más viejo. No, yo estoy recordando bien. Yo creí que tú estabas más viejo, pido excusa. Antes se daban en el pecho. De hecho. Entonces, sí, Polo, verdadera, era una religiosa. Una religiosa. Murió hasta bastante joven. Entonces yo fui, ella no me conocía. A mí no se me olvida porque esos detalles en la vida de uno significan bastante. Entonces, ella me preguntó, ¿usted es catequista? No, primero, ¿usted es presidente de asamblea? Entonces, no. Catequista, digo. Bueno, entonces al ver que no, como que no aceptaba, dice, yo no sé, pero algo de Dios. Entonces, yo no sé, pero algo de Dios. Entonces, digo, caramba, ojalá a uno siempre lo identifiquen como una persona que tiene algo que participa de la gracia de Dios. Entonces, muy bien dicho por ti, Polo, aunque no se refleje en nosotros el brillo que produjo en el Señor esa oración, el resplandor, sin embargo hay otra manera muy parecida, que no es lo mismo un ogro aburrido que una persona amable en el trato, porque hasta en eso se nota. Hasta una gente de Dios tiene algo para tratar a las personas luego. Y ahí no resplandece, pero su trato es amable. Ahí se refleja la oración. Entonces, no nos detengamos más, porque según yo veo esto... Traímos pila nueva. Entonces, pero es que hay tantas aplicaciones prácticas que a veces uno las pasa desapercibidas. Pero ahí tienen, en Cristo hubo un efecto de la oración y fue el resplandor. Ahora, dice, sus vestidos brillaban de blancos. Seguramente, Polo, que Cristo andaría con una túnica de príncipe, como un jeque árabe, es lo que me viene a la mente, o una cosa así, ¿te parece? Señores, era el vestido común de un hombre hebreo, el vestido de andar por los caminos polvorientos. No hay que imaginárselo siempre muy limpio, porque ni las calles de ahora son limpias, que usted sale a caminar por una calle recién bañado, a pie, y a veces hasta en vehículos, y no solo el smog, el humo de los vehículos, pero usted sale y se pasa un pañuelo por la frente. Y hay que lavarlo después. Y no está limpio. No. Entonces, Cristo andaría caminando así. ¿Cómo sería? Pero no importa. Aunque fuera el traje común, ¿de qué clase de tela? De príncipe. De una tela de pueblo, común, burda, sencilla. Sin embargo, resplandeciente hasta la vestidura. El fruto de la oración, es decir, la gracia de Dios trabajando en él. Bien, para que no nos quedemos ahí, entonces, de repente, dos hombres conversaban con él, con Jesús. Moisés y Elías. Una maravilla, porque no están ahí, y sin embargo los apóstoles, ¡ay los pobres apóstoles! Porque aparecen Moisés, Moisés la ley, Elías el profeta y el Señor en el centro. Eso, solo de pensar y de representarlo, ya es una enseñanza enorme. De hecho, los pintores se han esmerado en eso, porque hay imágenes. Rafael tiene una imagen preciosa de la transfiguración, hay cosas maravillosas por ahí. Entonces, bien, y sin embargo,
Mientras tanto, los apóstoles bobeando. Es muy común en los evangelios mostrar la torpeza de los seguidores del Señor. Es muy común. Hay unos evangelistas que lo destacan más que otros. Pero miren aquí. San Lucas, que no es el que más destaca la torpeza. Sin embargo, Pedro y sus compañeros se caían de sueño. Vea qué bobería tan grande. La gloria de Dios manifestándose y estos cabeceando ahí, porque no caen en cuenta de qué es. Y sin embargo, dice, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Bobeando ahí, soñolientos, y se espabilaron y entonces vieron la gloria de Dios. Pero no termina ahí la bobería, porque mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y los 3 apóstoles, ¿a dónde se iban a meter? No pensaron en ellos más que para los 2 huéspedes y Jesús. Mira qué bobería, con buen corazón, pero despistado. Eso es común en los apóstoles. Y por eso Cristo a veces dirá: ¿y hasta cuándo tendré yo que soportar? Y tan torpes son ustedes. El mismo Cristo, lleno de misericordia y de amor, y sin embargo debe tolerar así a sus apóstoles. Nos quedaría una partecita para completar esta perícopa o pasaje de la transfiguración del Señor, pero creo que podríamos. ¿Quedan 3 minutos? Sí, vamos a hacer. Pero tenemos tiempo para ir a la capital, a Higüey. O a Ocoa. A Higüey, para ir bien. Entonces completamos. Buen deseo de Pedro, entonces eso lo salva. Hay torpeza, pero con buena intención. Eso es interesante también, porque puede haber que hay quien se hace el torpe con mala intención, pero no, aquí hay torpeza con buen corazón. Eso salva siempre ante Dios. Ahora, la conclusión es esta. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. La nube tiene mucho significado en la Escritura porque es señal de teofanía, de manifestación de Dios. La nube, eso es constante. Y entonces dice, se asustaron al entrar en la nube. Por lo mismo que estoy diciendo, porque el pueblo judío asociaba la nube al misterio de Dios. El templo estaba lleno de nubes, de la gloria de Dios. Comúnmente hasta eso se oye. Una voz desde la nube decía: este es mi Hijo, el escogido, escúchenlo. O dirá en otro lugar, el predilecto, escúchenlo. La invitación de Dios a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Cuaresma, pero no solo en Cuaresma. Siempre conviene oír esa voz que nos invita a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero una cosa preciosa, sí, muy preciosa, pero no dura mucho. La gloria de Dios en este mundo es por instantes. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ya los apóstoles no vieron a nadie más. Y dice, guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Hay otras maneras de terminar, es que el Señor en Marcos les dice, no hablen con nadie de esto hasta que el Hijo del Hombre no resucite de entre los muertos. Y ahí está la torpeza. Y ellos se preguntaban, ¿qué sería aquello de resucitar de entre los muertos? Ni eso lo sabían. Pero
Ahí está la enseñanza para nosotros, el hijo predilecto al que tenemos que obedecer. El Padre sigue invitándonos a imitar a nuestro Señor Jesucristo. La Cuaresma especialmente es para eso. Bueno, hemos concluido con la palabra. Y como la palabrita viene la próxima semana o la siguiente Como semana. tú tienes tantos saludos y sí, cosas. muchas cosas. Nos vamos a la pausa. Esto es Comunicación y Vida. Siga con nosotros. Seguimos nosotros en Comunicación y Vida. Muchas actividades hemos tenido los últimos tiempos, unas más recientes, pero vámonos con las más antiguas. ¿Comienzo? Sí. No, yo voy a comenzar con las más recientes. Sí. Mire, estuve en el desayuno empresarial don Manuel Arsenio Ureña, que se llevó a cabo en un hotel de la ciudad de Santiago. Esta es la 8ª versión. El invitado de este año fue el señor Pedro Brache, quien es presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada y también presidente del Grupo RICA. Interesante su participación. Mucha gente asistió. Monseñor Tomás Morel estuvo a su cargo la invocación y las palabras finales en representación suya, que no pudo estar. Entonces la gente muy contenta. Me consta que quedaron muy contentos y doña Bernarda Checo Peña de Checo, que se afana tanto por ese evento. El año pasado no se tuvo por la pandemia, pero ahora, gracias a Dios, que ya se pudo tener y quedamos muy contentos y felicitamos a la Fundación Arquidiocesana Santiago Apóstol, FASA, Juan Manuel tuvo a su cargo Ureña, el hijo de don Manuel. El hijo de don Manuel Arsenio Ureña, y la directora ejecutiva, que es doña Bernarda Peña de Checo. En la noche, Polo, hubo, tú te enteraste, otra actividad muy significativa, Soraya de Checo. Soraya Checo es No tengo la de la ciudad Santa María. Ok. Tenían una actividad con Monseñor Grullón para recabar fondos para los planes del centenario de la coronación de la Virgen de Altagracia, que me dicen, porque Santiago da para mucho, sí. que quedó magnífica también. Porque Monseñor Grullón estuvo también en la mañana. Ajá, ahí pero en la noche tenía ese encuentro con Soraya Checo y ese equipo para las actividades del centenario de la coronación. Que se acerca, porque ya agosto, cuando uno viene a ver, y se han hecho muchas actividades. También, sigue Polo con otras actividades. Ustedes vieron ya las fotos de este encuentro aquí en Santiago. En el periódico Camino sale otra actividad, ahí no estuvimos, fue en Santo Domingo, con motivo del 60 aniversario de Radio ABC. Y ahí el orador invitado fue el que fue nuncio aquí en nuestro país, Monseñor Timothy Brocklio. Interesante también, el ex nuncio aquí en nuestro país, que ahora está en Washington, y fue también muy bonita. El periódico Camino reseña esta otra actividad. Ahí estuvo Monseñor Osoria, estuvo Monseñor Benito Ángeles, y bueno, el director. Que todavía aprovechamos para felicitar de todo corazón a Monseñor Osoria,
porque recientemente celebró sus bodas de plata episcopales. 25 años. 25 como de juego, pero que no van lejos los de adelante. Sí, los de atrás corren bien. Yo voy ahí ya. Pues casi, mire, no me diga nada. Vea, yo estuve en la ordenación episcopal de Osoria, allá en San Pedro de Macorís. Fui con Facenda de Radio Santa María porque transmitimos desde allá. Pero otro dato, tampoco me diga nada. Hace casi como 50 años. Él se pone adelante. ¿Para qué? Que estuve allá en la casa de Monseñor Osoria. Ahí visité varias comunidades, por allá por Payita. Y Osoria había estado en mi casa también. No, mira, tú Sí. puedes decir Todo. todo. Tú puedes decir incluso, no me asombraría, Sí. de que estuviste en el bautismo de Monseñor Osoria y bautismo mío también. Ustedes que ya usted comenzó. Pero sí, qué Porque bueno, felicitaciones. Es que Polo en todas ha estado. Y en misa. Por ahí delante. Tú estuviste en todo menos en misa. Ahí les reseñé esas dos actividades más recientes. Ve a ver, sí, hay tantas cosas por ahí. Sí, porque en tanto tiempo que no hemos reseñado. Tanto tiempo. Yo mismo me viene a la mente que volví al hogar de ancianos de Moca, que no pude ir el año pasado por la pandemia. por la pandemia, y ahora fui con coronación de rey y reina. Qué bueno. Y quedan tan graciosos en esa foto vestido de reinas y de reyes, ya usted sabe. Y después cantidad de actividades, Polo, que Confirmaciones que usted ha estado en tantas confirmaciones parroquias. más moderadamente, pero no nos hemos detenido. Hemos seguido con todo el protocolo, guardando el distanciamiento, todo con todas las medidas. Así hemos seguido. Pero usted estuvo en un cumpleaños que yo aprovecho para felicitar a nuestro amigo, a Bruno Rosario Candelier. ¿Usted estuvo? Ah, bueno, sí, hace un tiempecito ya, en la iglesia Nuestra Señora del Rosario, que es en la que me bautizaron a mí, en la que lo bautizaron a él, bautizaron a Adriano Miguel Tejada, que en paz descanse, que precisamente, bueno, tú sabes, acabo de escribir un artículo Que está ahí en el periódico Camino. sobre que a alguna gente le ha gustado mucho. Se me ocurrió porque hay tantos valores por ahí y a uno se le pasa a destacarlos. Entonces, para eso escribí sobre la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Moca, a donde han bautizado y han iniciado en la fe a centenares y centenares de personas, dentro de ellos un servidor. Pero también Bruno Rosario, ahí en esa misma iglesia celebré yo la misa del novenario de Adriano Miguel Tejada. Sí. También. Muchos recuerdos. Y yo quiero felicitar también al padre Agustín Fernández de la parroquia San Ramón Nonato de ahí de Las Lagunas, Moca. Sí. Tuvieron el primer encuentro de pan y vino, el encuentro cena conferencia. Fue muy bonito, muchas personas me hablaron del programa y son fieles a este espacio de comunicación y vida, así que nuestra gratitud de todo corazón. Muy bien, muy bien. Entonces, irán saliendo sí, poco en otros programas algunas de estas cosas que tenemos atrasadas. Polo, quizás es el momento de la cápsula de doctrina social de la Iglesia, para que no perdamos la costumbre. Así es, aquí la tengo. Recuerde que ya los años van pasando. Me llama mucho la atención del compendio de doctrina social de la Iglesia, el número 497. Dice, la guerra es un flagelo y no representa jamás un medio idóneo para resolver los problemas que surgen entre las naciones. No lo ha sido nunca y no lo será jamás, porque genera nuevos y más complejos conflictos. Cuando estalla la guerra, esta se convierte en una matanza inútil. Es una aventura sin retorno. Los daños causados por un conflicto armado no son solamente materiales, sino también morales.
La guerra es, en definitiva, el fracaso de todo auténtico humanismo. Y una parte, Monseñor, que me llama mucho la atención, siempre es una derrota para la humanidad. Nunca más los unos contra los otros, nunca más la guerra, nunca más la guerra. Ve a ver a quién está citando. Aquí lo tengo en... ¿a quién? Está citando al Papa Juan Pablo II. Segundo. Ajá, porque, mira, me felicito yo por haberte sugerido buscar un texto sobre la guerra, que no sabía que tú ibas a salir con eso, porque es tan apropiado para la situación que vive la humanidad en este momento con lo de Ucrania. Por ahí, hasta yo mismo he puesto a circular en las redes una imagen del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, con una foto de él, parece que donde había brisa, porque los cabellitos blancos, los cabellitos blancos andan revueltos. Entonces está la frase ahí: la guerra es siempre derrota de la humanidad. La guerra es siempre derrota de la humanidad. Entonces ahora, con lo de Ucrania, se pone en evidencia que quién duda, cuando tú ves niños, cuando tú ves hospital de niños destruidos por las bombas, ahora acaba de morir la madre y el hijo que fueron heridos en una maternidad que fue bombardeada. Entonces, ¿cómo tú entiendes? ¿Cómo tú entiendes que se pueda resolver en la humanidad, que todavía haya gente que quiera resolver de esa manera? A mí que nadie me explique, porque yo he visto jorocones en la televisión, muy respetados, tienen todo su derecho, porque hasta Polo y yo aparecemos en televisión. Entonces, razonando, porque es análisis político, y entonces es un rejuego de las potencias y superpotencias. Y gente está justificando. Y mientras tanto, niños cayendo destrozados, y gente yendo al exilio, kilómetros y kilómetros, a saber quién los reciba. Y entonces alguien explicando teóricamente que siempre ha habido guerra, y que no sé cuánto y que no sé qué. Mientras mueren personas, a mí que nadie me dé explicaciones. Y no por bruto, que no quiera yo oír las teorías. No, porque la teoría, gracias a Dios, yo hasta puedo inventarme alguna. Pero es que alguien no vea la sangre corriendo y esté él teorizando y diciendo que siempre ha habido guerra en la humanidad. ¿Cuándo llegará el día en que parte fundamental de la humanidad se empodere en la idea de que no más la guerra, que ese no más la guerra fue la expresión con que clausuró el Papa Pablo VI cuando visitó la ONU en Nueva York? Yo creo que decía en francés, ne plus la guerre, una cosa así, nunca más la guerra. En francés fue que habló. A mí me resuena eso, yo lo oí en el seminario menor, y como yo estoy menos viejo que tú, Polo, recuerdo todavía esa intervención del Papa en la ONU. Yo estaba en el menor, San Pío X. Nunca más la guerra. Así terminó, como termina ese texto. Y ese grito del Papa Francisco, esa expresión que me llega al alma, de que convertir ciudades en cementerios, que cese esa masacre, ha proclamado el Papa. Sí, el Papa Francisco. Por el amor de Dios, pido que cese esa masacre. Estamos lejos, señores. La solidaridad del género humano cada día se evidencia más. McLuhan, aquel famoso periodista e intelectual, que habló de que el mundo, que hablaba de la aldea global. Llamaba él a la humanidad la aldea global. Él no supo lo que dijo, porque eso ahora es ya patente totalmente. Antes quizás no, porque los barcos tardaban en venir de Europa para acá mucho tiempo y todas las cosas eran más lentas, pero ya en vivo, la guerra en vivo. Como si fuera una película. Y ahora no, porque la esconden.
Ahora es una cosa casi oculta, que uno hasta pocas imágenes ve, porque frenan las cosas. Entonces, Polo, ahí las consecuencias, porque se dirá, eso es muy lejos por allá, usted busca el mapa y queda lejísimo. Y sin embargo, el combustible que sube, los alimentos, los precios de los alimentos se ven afectados. Cuando tú vienes a ver, es decir, conectada a la humanidad, como lo dice tanto el Papa Francisco en Laudato Si. Todo está unido, todo está unido. Ahora lo vemos de sobra, porque tan lejos y sin embargo encarecimiento y todos los demás trastornos de la economía, es que nadie piense que una guerra focalizada, se queda ahí, aséptica, encerrada totalmente en un lugar, no trasciende, o sea, es daño para la humanidad. La guerra es siempre derrota de la humanidad, como dijo San Juan Pablo II. Entonces, caramba, si pudiéramos también nosotros en nuestra conducta personal ser promotores de paz, creadores de paz, incluso con nuestras palabras. Ahí llega a mi mente la oración de San Francisco. Sí, haz de mí un instrumento de tu paz. Entonces, con los detalles, como decimos siempre, porque hasta la manera de hablar produce paz o produce guerra. Hasta la manera de hablar, porque provoca, hay provocaciones que encienden la llama. Entonces todo eso tiene que vigilar uno. Yo tengo dos detalles sobre este tema, monseñor. Uno es cómo la humanidad, cómo tantos pueblos se han unido orando para que se detenga esa masacre. Y la otra es la solidaridad de tanta gente frente a aquellos que sufren. Sí, se ha mostrado. Se ha mostrado. Hay una imagen de unos niños rezando el Rosario de la Divina Misericordia en Ucrania, pidiendo la paz. Entonces, y en muchos lugares, entonces, Polo, ¿qué nos toca? Nos toca, yo traje algunos libros, pero usted también, sí. Y después vendría la oración. Yo quiero agradecer, monseñor, al padre Guillermo Perdomo, que es el nuevo director de Radio Santa María, de Estudio 97.9 y de las escuelas radiofónicas, que me envió el almanaque escuela con temas tan interesantes que realmente me llama mucho la atención. Así que qué bueno, están en diferentes parroquias, ahí están las lecturas bíblicas también, y ya esta edición tiene muchos años. Yo recuerdo que en el año 78 escribí un artículo para el almanaque escuela. Eso hace mucho. Polo es más viejo que coger lo ajeno. Pero ahí está. Así que gracias, Padre Guillermo, y que Dios le bendiga en esta nueva misión que la Iglesia pone en sus manos. Bien, pues, del paquete de libros que cargo hoy, que ando con una mochila llena, porque se han ido juntando en todo este tiempo. Yo suelo hacerlo como gesto de gratitud, porque generalmente son obsequiados. Pero me han dicho también que estimulan la lectura. Hay gente que ha leído libros porque lo hemos mencionado aquí. Entonces, eso es cultura también. Bien, y ahora tengo aquí en mis manos, por ejemplo, Soñemos juntos. Soñemos juntos. El camino a un futuro mejor del Papa Francisco. Entonces, miren. ¿Qué dice eso? No, que como les digo, generalmente son obsequios. Con profundo afecto a Monseñor Freddy Bretón, Margarita Cedeño, Roma, 19 de mayo del 2021. Margarita Cedeño, pero la de Roma. La de Roma. Sí. Entonces, mire. Déjeme tocarlo. Tapa dura. A ver, que yo le decía a Polo, ponle la mano. Sí. Entonces, estoy bien actualizado, ya lo llevo bastante encaminado. Entonces,
Usted me permite agradecerle a Margarita Cedeño las atenciones que tuvo conmigo cuando fui al 8º Congreso Mundial de la Prensa allá en Roma. ¿Cuándo fue eso? En el 2008. Pues. Pero usted no sabía eso. ¿En qué mes? Yo estuve, fue como en octubre por ahí. No. Voy a buscarle la fecha. No pudo ser. No, voy a porque buscar. En octubre estuve yo en el 2008 para la palabra, el sínodo de la palabra. ¿Usted ve cómo estoy yo? Entonces le voy a buscar la fecha. Sí. Estuve allá representando a la Iglesia Dominicana junto a Monseñor Benito Ángel y fue muy la experiencia riquísima y ella nos atendió allá muy bien. Yo pensé que Polo era poca porquería. No, allá estuve. Yo pensé que era poca. Muy bien. Bien, sigo entonces. Sí. Miren, aquí tengo también que agradecer que me envió el Monseñor Raúl Versosa Martínez, nuestro amigo Monseñor Versosa, que está misionando en Santo Domingo, y me mandó de su autoría, porque es autor de muchos libros, más de 100 parábolas para la misión. Entonces, también he estado leyendo más de 100 parábolas para la misión de Monseñor Raúl Versosa Martínez. Ahí está, para que ustedes sepan que es un gran escritor. Y ya para mencionar algo local, tengo aquí en mis manos también de Juan Pablo Jiménez, El Sendero de la Fe, los versos de un creyente. Este no lo he podido leer todavía porque me llegan muchas cosas y aparte las ocupaciones, las benditas ocupaciones. Pero ahí está, esa es una producción local, El Sendero de la Fe, los versos de un creyente, Juan Pablo Jiménez. Ahí está, de Editorial de la Rosa, Santiago, República Dominicana. Cogí ahí, Polo. No, ya veo. Cogí ahí, Polo. Préstemelo también. Oiga, 2 títulos de más de 100 parábolas para la misión. Me gusta aceptar nuestras limitaciones para entender las de los demás. Y el otro título que me llamó la atención, El odio se puede convertir en un círculo diabólico. 2 titulares. No, son cosas muy prácticas y además ágil. Muy bien. Tú ves, porque son breves. Qué interesante. Ya. Así que... Y tiene muchos libros. Él dijo que está en deuda conmigo. Sí. Quiere decir que tendrá que mandarme. No, ¿sabe? Estuve en una actividad hace un tiempecito en Santo Domingo de la Comisión de Comunicación de la Conferencia, donde Monseñor Raúl Versosa. Tú que eres más joven, pásame. No, aquello. Pero antes de decirle que fue muy interesante porque él es periodista. Entonces ahí nos contó bastante su experiencia y me gustó mucho, igual que todos los que asistimos desde diferentes diócesis del país. El último. Los últimos. O los últimos. Los últimos. Sí. Porque se refieren a Nuestra Señora de la Altagracia, los dos. El primero que recibí fue de Monseñor Valentín Reynoso, Plinio, homenaje de amor y gratitud a la Virgen de la Altagracia. Entonces hace una selección de textos y canciones y demás elementos útiles para incentivar la devoción a la Virgen de Altagracia en este año del centenario de la Virgen de la Altagracia. Y también con el mismo tema, solo de ver el logo, caen en cuenta, Nuestra Señora de la Altagracia, un regalo de Dios al pueblo dominicano, con motivo de la coronación canónica de la Altagracia. Este está redactado por la comisión encargada, que está encabezada, como tú bien sabes, por Monseñor José Dolores. Y entonces la edición esta está al cuidado de Monseñor José Grullón, la doctora hermana Ángela Cabrera, arquitecta Kirsis de los Santos de Checo, y Monseñor Raúl Versosa, por casualidad, está entre los cuidadores de esta edición dedicada a la Virgen de la Altagracia. Esta
la recibí recientemente, no he tenido tiempo de manejarla todavía, pero será muy interesante para ubicarse en el contexto de este centenario de la coronación de la Virgen. Esto es Comunicación y Vida, una breve pausa y venimos con nuestra oración final. Te damos gracias, Padre, porque nuevamente nos permites compartir con nuestros amigos y amigas de Comunicación y Vida, pidiéndote hoy que derrames la gracia de la paz sobre nuestros corazones, sobre los núcleos familiares, sobre la humanidad entera, especialmente en Ucrania, donde se está padeciendo tanto, para que también nosotros seamos promotores de paz con nuestra conducta, con nuestra palabra, con toda nuestra vida. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias a cada uno y a cada uno de ustedes por acompañarnos. Será hasta la próxima semana cuando estaremos de nuevo en Comunicación y Vida.